Gisela Beritier, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, acá haciéndonos preguntas que seguramente vos tendrás respuestas más técnicas de las que manejamos nosotros, sobre todo arrancando con esta reducción del impuesto a los ingresos brutos que anunció ayer el gobernador Yarlora. Esto es una decisión de riesgo, una decisión, ya el gobernador también ha hablado de su oposición a las retenciones. Digo, esto es una decisión de riesgo, tanta volatilidad impositiva, si no ingresan las inversiones que se espera, ¿puede significar esto un golpe fuerte para las finanzas provinciales? Bueno, allí varias cuestiones, ¿no? En realidad, el hecho de bajar el impuesto a los ingresos brutos tiene que ver con esto de empezar a dotar de mayor competitividad a las provincias, ¿no? Un poco el esquema nacional planteaba que las provincias tenían que empezar a competir con sus impuestos y a partir de ahí, bueno, cómo se financiaba en materia de competitividad. Hay que decir que los impuestos son revisados todos los años, ¿no? Las alícuotas y todo lo demás. Creo que aquí esta decisión va directamente relacionada con el hacer que la provincia sea más competitiva. Bueno, obviamente que después juega todo el marco político, ¿no? Donde en realidad a partir de hoy empiezan a regir las retenciones a las exportaciones nuevamente, la eterna discusión que con respecto a que las exportaciones no son un impuesto que se coparticipa y que va directamente al Estado Nacional, en una provincia donde es la tercera provincia que más exportan, ¿no?, del país. Entonces, en ese sentido, va directamente relacionado con el tema del aumento de la competitividad. Con respecto a las arcas provinciales, creo que allí hay un esquema financiero en donde, bueno, la semana pasada se lanzó el bono provincial en los Estados Unidos con una muy buena convocatoria de los acreedores, donde se llegaron a juntar aproximadamente más de 750 millones de dólares, y con eso de algún modo asegura el dinero para la obra pública y por lo tanto puede prescindir, digamos, o en realidad se puede dar el lujo de en esta sábana corta poder bajar el impuesto a los ingresos brutos, con lo cual ahora, bueno, hay que ver en esto de juego entre la política y la economía cómo termina resultando el esquema, ¿no? Bien, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, Caro Bierman te saluda. Hola, Caro, ¿cómo andás? Para la gente que está del otro lado, porque lógicamente estamos hablando de bonos, inversiones y demás, ¿en qué beneficia al cordobés la existencia de un bono así desde la provincia? ¿Y cuál es el respaldo y la confianza que puede tener al momento de invertir en Córdoba? No, bueno, allí en realidad estos bonos fueron primero y principal ofrecidos en el estado de Nueva York. Buscan en realidad inversores de todos los lugares del mundo. Aquí los inversores que entran son inversores institucionales. Ayer estuve en la charla de la Bolsa donde el ministro Acosta explicaba justamente este esquema y donde hablaba de que el 40% fueron inversores locales, pero son inversores institucionales, ¿no? Con respecto a eso, en todos los estados y el Estado Nacional, actualmente, por ejemplo, también utiliza mucho la herramienta de emitir bonos y deuda para poder financiarse. Y en esto, el gasto público o el presupuesto público tiene tres vías de financiamiento, ¿no? En el nacional tiene la emisión monetaria, pero también en el nacional y provincial tiene o los impuestos o la deuda, ¿no? ¿En qué beneficia? En el corto plazo, en que en realidad esto, ¿no? A ver, de las tres fuentes de financiamiento, lo que no entra por una, entra por la otra. Entonces, Claro. Aquí se pueden bajar los impuestos y por lo tanto la plata entraría por el tema de la deuda, ¿no? Luego sí se entra en todo este esquema de que Perdón a que la te hora de interrumpa, o sea, lo que no entra por la nación, entra por los bonos. ¿Sería ese el esquema? Claro, en realidad Bien. la provincia tiene el dinero que entraba por las transferencias automáticas y no automáticas, la coparticipación, el dinero provincial de los impuestos y en tercer lugar, como el Estado provincial no puede emitir moneda o no la emite por una decisión de cuasimonedas Claro. que no, una decisión muy política, es la deuda, ¿no? Entonces aquí este dinero que entraría vendría a cubrir la parte del presupuesto público para poder hacer obras, que hay que decir que la nación no está mandando un peso para obra pública, chicos, ¿no? Entonces Claro. las provincias hoy están viendo de qué se disfrazan para poder mantener sus rutas, caminos, hospitales y demás, ¿no? Entonces viene en ese esquema y en un año muy político, ¿no? Totalmente. Justamente a propósito de eso, y te cambio de tema aprovechando que estás con nosotros, el gobierno anunció un crecimiento en la economía palancado por las finanzas, por la construcción, que ronda el 7,7% interanual, un crecimiento que en ese nivel porcentual es bastante alto.
digamos, siguen apareciendo números positivos, incluso la baja de la inflación, incluso el dólar planchado, aunque hay rumores que nos hacen transpirar un poco, pero no se nota y esto no llega a la realidad cotidiana, al bolsillo de la gente. Sí, allí este crecimiento económico en realidad empezó a darse en el primer trimestre, digamos, en noviembre, diciembre, donde se empezó a acomodar, empezó a haber un efecto de el aumento del poder adquisitivo con la baja de la tasa de la inflación, pero luego cuando empieza a alterarse el dólar, si salíamos del cepo, no salíamos del cepo, si venían los dólares, no venían los dólares, empezó a retraerse la economía, ¿no? En marzo fue bastante malo, ¿no? El crecimiento en realidad fue de decrecimiento, con lo cual allí un menos 3.2% el estimador mensual de la actividad económica, pero en abril vuelve, cuando se sale del cepo y empieza a ordenarse un poco más la macro, vuelve de repente a crecer en ciertos sectores, ¿no? En eso, ¿cuáles son? El ministro Caputo, incluso en diferentes charlas y demás, hablaba de un crecimiento de un 7% anual, pero todo esto va sujeto a qué es lo que, así efectivamente la economía responde o no responde, ¿no? Claro. Porque esto que decías, ¿no? Que el consumo sigue planchado, el salario también sigue retrasado, las tasas de interés son muy altas, ¿no? Esto de hablar hoy del famoso carry trade y, bueno, con lo que salió del JP Morgan en el día de ayer, que recomendaba salirse de las posiciones en pesos, esas posiciones en pesos hoy pagan una tasa de interés muy elevada, pero que también afecta el crédito, Claro, ¿no? Porque hace claro. que el crédito también tenga que pagar una tasa de interés muy elevada. Entonces esto, tanto por el lado de la inversión con la tasa de interés como por el lado del consumo con el retraso del salario y del poder adquisitivo, van a impactar en lo que es el crecimiento económico, ¿no? Y bueno, y a eso se le suman otros datos como la tasa de desempleo. Entonces, este crecimiento económico, que es un efecto rebote, porque hay que decir que es del mes de abril, bueno, hay que ver en mayo cómo se da en una economía que bueno, que todavía tiene algunos brotes verdes, pero no dejan de ser brotes verdes, ¿no? El resto sigue retrasado. Bueno, esperemos que no llegue una helada temprana, Gisela. Sí. Te agradecemos mucho este contacto, que tengas buen día. Que tengan lindo día ustedes también. Adiós. Muchísimas gracias.